Muy buenos días a todas y todos los presentes. Saludar a los distinguidos y distinguidas representantes permanentes y alternos. Pedirles disculpas en el retraso de esta sesión. Una vez concluida la sesión extraordinaria, se paralizaron los equipos y se tuvo que tomar un tiempo para hacer todo el reinicio correspondiente del equipo necesario para esta sesión ordinaria del Consejo Permanente. Antes de dar inicio a esta sesión extraordinaria, quiero expresar la solidaridad y las condolencias de este Consejo Permanente al pueblo y al gobierno de Nicaragua por el sensible fallecimiento del ex canciller Miguel de Escoto, sacerdote, diplomático y político nicaragüense, y también cumplió las funciones de presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese sentido, solicito a las delegaciones ponernos de pie para realizar un minuto de silencio. Muchas gracias. Reiteramos nuevamente nuestra solidaridad al gobierno y al pueblo de Nicaragua. Asimismo, mencionar y reconocer que el pasado 12 de junio se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Hoy en día, aproximadamente 168 millones de niños alrededor del mundo son víctimas de trabajo infantil. El trabajo infantil no solo pone en riesgo a los niños en cuanto a su integridad física, mental y emocional, sino también los priva de su derecho a la educación, a la salud y a su desarrollo integral como seres humanos. Las declaraciones y resoluciones de organismos internacionales, tales como la Organización Internacional del Trabajo y Naciones Unidas, así como los diferentes instrumentos internacionales, han servido como base para promover la eliminación y erradicación del trabajo infantil. El Día Internacional contra el Trabajo Infantil tiene como propósito dar a conocer el alcance del problema que ocasiona esta práctica a nuestra niñez y a su vez promover iniciativas para encontrar una solución con la participación de los gobiernos, entes públicos y privados y la sociedad civil. Ahora me complace declarar abierta la presente sesión ordinaria del Consejo Permanente, convocada para considerar los puntos contenidos en el proyecto del orden del día distribuido con la clasificación CPOD 2119/17, el cual pongo a consideración de los miembros de este Consejo Permanente. De no haber objeciones, el mismo queda acordado. Estimados colegas, como todos ustedes saben, el día de hoy tenemos una agenda extensa que incluye temas que deben ser considerados previo a la Asamblea General. Por este motivo, quisiera solicitar a todas las delegaciones podamos aprovechar el tiempo y podamos ser eficientes con el tiempo. El siguiente punto del orden del día se refiere a la solicitud del presidente del Tribunal Administrativo de la OEA, incluida en la nota CP Info 7740/17, mediante la cual este órgano solicita un espacio en la presente sesión ordinaria del Consejo Permanente con el objetivo de informar a los Estados miembros sobre la crítica situación que enfrenta. Para ello ofrezco el uso de la palabra y le doy la bienvenida al juez Homero Bibiloni, quien nos informará sobre esta situación. Juez Bibiloni, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, delegados, delegadas y quienes acompañan en esta mesa. Le agradecemos que nos hayan recibido con la premura del caso
Y desde ya adelanto, en mérito a la brevedad del tiempo que usted mencionaba, señor presidente, que haremos una presentación muy conceptual y en el día de mañana les estaremos enviando los documentos que dan soporte a esta breve presentación sobre la suspensión de actividades del Tribunal Administrativo de la OEA. El primer concepto que quiero señalar para contextualizar el por qué tuvimos que adoptar esa difícil decisión es que el tribunal, tal como señalamos ayer en la Comisión de Administración y Presupuesto, no está ajeno a la situación global de la organización en cuanto a sus recursos económicos y su esquema de financiación. Pero también es nuestro deber, por estar alineados a ese concepto, aclarar que por un lado hemos ido adoptando año a año y resolución tras resolución distintas medidas para acompañar a minimizar las erogaciones, a minimizar los tiempos de los procesos, a minimizar los gastos y erogaciones que demandan los procesos, la celeridad de los mismos y también nuestra estadía en Washington. El otro tema es que en términos comparativos este tribunal tiene menores erogaciones que otros tribunales colegas, con independencia del número de casos que unos y otros vamos teniendo en el año, que también depende de la cantidad de personal. Y por otro lado también, apuntando a esta cuestión de que el derecho es centralmente prevención y no conflicto, tenemos un sentido institucional para trabajar intensamente en la idea de la prevención de los conflictos con los empleados de la organización. Tan es así que siempre en nuestras sentencias generamos recomendaciones como advertencias útiles para considerar y que eviten futuros conflictos en la medida que puedan ser implementadas, que si bien no hacen al objeto del decisorio del caso y no puede incluirse en la parte ejecutiva, sí entendíamos todos los miembros del tribunal, y hoy lo estoy representando en un consenso absoluto, que es una medida de prevención que hace a los menores conflictos posibles. También en nuestra asistencia en mayo de este año propusimos y tuvimos un buen acogimiento de distintas áreas interinstitucionales, inspector general, autoridades de la Secretaría, ombudsperson, comité de reconciliación, asociación de profesionales, el área legal y el área de recursos humanos de la organización, para ver cómo podíamos pensar estrategias preventivas para buscar dónde están sucediendo los conflictos para atacar las causas, y en realidad nuestra pretensión es que no lleguen casos al tribunal. Esto es, comparando con la medicina, que lo ideal para la medicina es un quirófano sin gente a ser operada, porque esto significa que hay una salud, en este caso sería una salud jurídica, en el seno de la organización. En términos de importancia institucional queremos remarcar, por un lado, nuestra dependencia directa de la Asamblea, por eso es muy importante este diálogo con los delegados que fijan las políticas y la legislación de la organización, pero también es la forma de que todos tengan un debido proceso, que de alguna manera exista un tercero imparcial y además fundamentar la inmunidad de la jurisdicción. Es decir, todos los organismos internacionales tienen tribunales porque eso sostiene la inmunidad de la jurisdicción de la conflictividad potencial de que los problemas con sus empleados tramiten en todos y cada uno de los países con los diversos criterios de interpretación. Quiere decir que esta cuestión tiene una lógica diferente en el tratamiento de lo que es la asignación de los recursos, porque aquí lo que se está logrando por un lado es la certeza, la defensa de los derechos y la previsibilidad en las decisiones, que esto es básico para cualquier organización en una tarea que el tribunal viene haciendo durante años. Quiere decir entonces que esta cuestión de la inmunidad de jurisdicción está alineada al funcionamiento del tribunal, y entendemos que a la hora de los recortes no todas las áreas tienen que tener una consideración en mérito a esta alta institucionalidad. Y valga quizás un ejemplo de manera muy respetuosa, es como si para ahorrar, volviendo a la medicina, le dijéramos al cirujano opere con el cuchillo de cocina porque no tenemos recursos para que usted comprarle un bisturí de acero quirúrgico. Por lo tanto, entonces, queríamos mencionar que llegamos a esta cuestión de suspensión de las actividades a través de un derrotero de presentaciones previas. No fue una medida apresurada, sino que tuvo sus antecedentes, y tomamos la decisión cuando advertimos que en caja teníamos para funcionar en el segundo semestre $612. Esta es la suma que teníamos disponible por agotamiento de las partidas que inicialmente se nos habían
asignado. Por lo tanto, si bien unos cuantos días después recibimos una asignación, después de haber tomado esa decisión, esta es igual al 25% de lo que necesita un tribunal para funcionar con un grado de previsibilidad de acá a fin de año y poder asumir nuevos casos, porque en realidad el grueso de las erogaciones de nuestro tribunal en términos de funcionamiento son las sesiones y también para información de los delegados. Casi el 30% de esos gastos es traducciones y los costos, traducciones de los documentos y el costo también de la traducción presencial de los traductores. Y en estas erogaciones, que son casi el 30%, beneficia en un criterio de igualdad a la Secretaría General y a quien presenta como empleado de la organización un caso ante el tribunal, por cuanto el tribunal es quien traduce esos documentos y también fijamos un límite posible. Hay un tema que es importante enmarcar para que el árbol no nos tape el bosque. Alguien podría estar analizando, el presidente hizo 3 viajes este año y esto es una erogación eventualmente superflua. La primera la tuvimos que hacer en el proceso de selección del personal que reporta a nuestra Secretaría, sobre lo cual no voy a abundar porque también vamos a hacer una información por separado, donde el tribunal no había sido consultado ex ante de los perfiles y las necesidades que tenía para elegir la renovación del cargo del nivel de secretaría. Entonces nosotros intervinimos y con el vicepresidente generamos un protocolo de actuación objetivo, transparente, puntuable, para luego de la entrevista presencial, y una la hicimos a distancia, seleccionar a quien entendíamos que cumplía los mejores perfiles en un marco, insisto, de absoluta imparcialidad, objetividad, y bloqueando a quien entonces cumplía funciones y con un convenio de confidencialidad con quien nos asistió en esa tarea. Luego vino el viaje en mayo, que hicimos esta reunión interinstitucional y también volvimos a tener una presentación en la Comisión de Administración porque es imposible explicitar esto por notas y entendíamos que la presencia nuestra aquí en Washington era central. Y finalmente allí también acompañamos una presencia ante una invitación del Tribunal Internacional de la OIT, cuestión que este tribunal viene cumpliendo desde hace ya varios años, que es la presencia institucional que le da valor agregado por los intercambios que hacemos entre tribunales y porque además, y esto lo digo en nombre del tribunal, tenemos avanzadas cuestiones en relación a otros tribunales que están mucho más atrasados en sus normativas, procesos y elementos de gestión. Inclusive basta ver nuestra página donde estamos terminando de consolidar la totalidad de sentencias a nivel de doctrina en una tarea muy lenta, pero que no se ha detenido. Por lo tanto, entonces, esto es un intangible, pero creemos que es importante en toda institución y no hace a un divertimento turístico de viajar a Ginebra para estar un día en Ginebra y volverse a la casa. Por lo tanto, además de esta cuestión de exigüidad presupuestaria y de colapso en la posibilidad de asignar funciones, es imposible que un tribunal independiente le esté pidiendo permanentemente a la Secretaría, porque allí no hay independencia entonces real, fondos para poder funcionar. Secretaría que por otro lado es una de las partes en los casos que nosotros estamos fallando. Quiere decir que en esta cuestión es importante esta previsibilidad y autonomía financiera sobre la base de una asignación anual que bien puede irse completando en función de los niveles de recaudación, pero no estar pidiendo permanentemente en una suerte de ruego, por favor, mándeme fondos, porque en realidad me mandó menos de lo que es mi promedio de erogaciones, por lo menos casi del último quinquenio. Esto además es central para que el tribunal tenga previsibilidad. ¿Qué hacemos si viene un caso? Le decimos, bueno, sí, lo recibimos la demanda, pero hasta que no tengamos fondos suspendemos los términos. Quiere decir que la justicia no puede funcionar espasmódicamente con inyecciones de fondos. Esto no sucede en ningún lugar del mundo. Por lo tanto, entonces, esto es lo que nosotros hemos planteado, además de la necesidad de resolver un tema también de otro de nuestros personales con un CPR inadecuado y la designación definitiva de nuestra secretaria. Por lo tanto, entonces,
Este es nuestro planteo, necesitamos tener fondos que nos den previsibilidad de acá a fin de año y esto nos va a permitir tener un correcto funcionamiento sin ningún altibajo. Finalmente, un comentario que también haremos una nota complementaria en relación a una modificación que nosotros hemos propuesto al Estatuto del Tribunal, que de la Comisión de Administración informaban ayer que vendrá al seno del Consejo Permanente. Nosotros no pretendemos modificar muchas normas, sino solamente una, donde el Tribunal es la interfaz en la tarea del Secretario General entre la convocatoria a personal para el Tribunal la evalúa, califica y da el dictamen vinculante de quién debe ser ese personal y finalmente el secretario culmina el proceso haciendo la designación. Quiere decir que no queremos cambiar otras normas, sino solo una interfase aprovechando la experiencia del caso habido en marzo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, juez Bibiloni, por su presentación. Ahora ofrezco la palabra a las delegaciones que deseen referirse a este punto de la agenda. Ofrezco la palabra a la delegación de Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, quisiera manifestar claramente la solidaridad y los sentimientos de condolencia de la delegación argentina por el lamentable fallecimiento del padre canciller Scotto de Nicaragua y sumarse a los saludos y respetos manifestados por este Consejo al inicio de esta sesión. Señor presidente, realmente estamos ante una situación muy complicada y que para quienes hemos vivido otras vidas aquí en el ámbito de esta organización nos resulta sumamente grave por lo inédito y por los objetos que involucran a esto que nos acaba de presentar el doctor Bibiloni en su calidad de presidente del tribunal. En la resolución, yo diría histórica, lamentablemente histórica, que adopta el tribunal, se dice claramente en el resolutivo primero, y me voy a permitir leerlo, por más que lo tenemos acá, porque de tanto leer cosas a veces se nos pasa. El Tribunal Administrativo de la Organización de Estados Americanos declara que las actuales condiciones presupuestarias y administrativas, incluidas las del personal del Tribunal Administrativo de la OEA, son inaceptables e inviables para un órgano que fue creado con el objetivo, subrayo lo que viene ahora, de contribuir de manera eficaz a garantizar la observancia de las normas generales sobre el funcionamiento de la Secretaría General y demás disposiciones referentes a los derechos y obligaciones del personal, conforme lo dispone la Resolución 35, adoptada por la Asamblea General de la Organización el 22 de abril de 1971. Me voy a referir ahora al párrafo 4, donde el tribunal resuelve notificar que la negación de los recursos solicitados impedirá la representación institucional del tribunal en el 47º periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA a celebrarse del 19 al 21 de junio de 2017. Esto yo pediría que no pase como un tema superficial a ser incluido en las actas, sino que sea incluido con la gravedad que esto tiene. Porque ahora vamos a contar también que esta situación la hemos venido siguiendo en el ámbito de la delegación argentina. Hemos intervenido incluso casi a título personal para ver qué corrección se le podría dar y lamentablemente estamos llegando a una situación donde el tribunal no podrá estar representado en la Asamblea General, cuando es muy importante que su presencia se dé, porque casualmente en los últimos tiempos hemos tenido problemas con el funcionamiento de la Secretaría General. Y lo único que nos falta es que uno de los elementos y de las herramientas que tenemos para asegurarnos y ayudar a la Secretaría General
a que se maneje dentro de las normas y evite los problemas que bien señaló el señor presidente del tribunal, resulta ser que nosotros estamos dejando sin oxígeno, sin gasolina a esa herramienta que tenemos y que increíblemente se maneja de una manera irrisoria, de una manera realmente inaceptable. Creo que cuenta con $600, no sé si he seguido bien, porque la verdad es algo increíble. Es lo que cuesta un almuerzo para 4 personas o 3 personas, dependiendo, acá en la ciudad de Washington. La verdad que es algo increíble y yo le voy a preguntar por su intermedio, señor presidente, a la Secretaría General aquí, para que nos informe acabadamente en esta sesión por qué es el origen de esta situación y que por favor sea algo un poquito más sofisticado que la crisis financiera. Un poquito más sofisticado, porque estamos tomando debida nota. Y por supuesto vamos a volver a intervenir en el caso que así se justifique. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Argentina. Ahora ofrezco el uso de la palabra al jefe de gabinete del secretario general. Gracias, señor presidente. Los saludo. Saludo a las señoras y los señores representantes permanentes, distinguidas delegadas y delegados. Y saludo, por supuesto, también y reconozco la presencia del juez doctor Homero Bibiloni, presidente del Tribunal Administrativo. Le agradezco, presidente, por haberme dado la palabra para hablar en este tema que resulta de la mayor importancia para la Secretaría General de la OEA. Aún a riesgo de destacar una obviedad, déjeseme decir que desde la Secretaría General el Tribunal es entendido evidentemente como el órgano a cargo de la resolución de conflictos internos en base a la justicia y la equidad. Representa un instrumento fundamental en materia de preservación de garantías, siendo especialmente relevante, por supuesto, para los Estados miembros, para la propia Secretaría, para el personal de la Secretaría General y, por supuesto, para la Asociación de Personal de la Secretaría General de la OEA. Y al mismo tiempo representa, y lo adelantaba el propio doctor Bibiloni, elementos muy valiosos en materia de seguridad jurídica, económica, financiera y de garantías de jurisdicción. En este sentido, presidente, quiero reconocer los esfuerzos del presidente Bibiloni en aras de la visibilidad del tribunal, así como los múltiples trabajos conjuntos que hemos realizado. Permítaseme, presidente, en este contexto y para reflejar el panorama completo de lo que se viene de exponer, presentar algunos de los aspectos en que la Secretaría General de la OEA ha venido trabajando para fortalecer y preservar el rol del Tribunal Administrativo. Algunos va a ver que son detalles muy puntuales, no voy a ser exhaustivo, mencionaré 4 o 5, algunos puntuales pero que hacen a la representación del tribunal y otros que tienen que ver con aspectos presupuestarios, aspectos de recursos humanos. 1. Desde la Secretaría General se procuró, se obtuvo y se proporcionó en este año 2017 un espacio físico más adecuado para el funcionamiento del tribunal. Se trata de una sala que pertenecía a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, por lo cual agradecemos y agradecimos a su Secretaria Ejecutiva, Kim Osborne, por la buena disposición. Y esto que representa algo que tal vez es una gestión burocrática menor, sin embargo tiene que ver con el funcionamiento del tribunal. Es algo que hablamos con el propio presidente juez doctor Bibiloni y que creemos que realza las facilidades para su trabajo. 2. Desde la Secretaría General se ha asegurado la continuidad de los servicios de la Secretaria del Tribunal Administrativo. Sin perjuicio de poder volver a continuación con mayor detalle sobre este tema, que por añadidura ayer fuera tratado también en la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, y tal vez, si el presidente lo entiende pertinente, después le pueda ceder la palabra al secretario de Asuntos Jurídicos para profundizar un poco este respecto. Decía, se entiende que este tema ha sido solventado y que corresponderá al Tribunal Administrativo seguramente presentar un proyecto ante el Consejo Permanente para modificación de los estatutos que cumplan con las normas generales de la organización y que permitan generar un proceso competitivo como resultado del cual surja tal vez una terna de candidatos a ser presentada al secretario general para que sea el propio secretario general quien proceda a la designación del secretario o la secretaria del tribunal, tal como establecido en el artículo 113 de la Carta de la OEA, que por supuesto, como toda la Carta, es de obligado cumplimiento y no puede ser soslayado mediante modificaciones a estatutos. El contrato con
la persona, en tercer lugar, que se desempeña como consultora en funciones de apoyo para el Tribunal Administrativo, se ha mantenido en todo momento. Esto sin perjuicio de que, como es de conocimiento, razones de austeridad y la merma de recursos financieros han afectado la capacidad de la organización de poder brindar una forma diferente de contratación a quienes hoy se desempeñan como CPRs. En este sentido, la Secretaría General, y lo hemos hablado con el propio juez doctor Bibiloni, se encuentra analizando una solución integral para este grupo de personas que será presentada oportunamente y a la brevedad posible. Esto se comprenderá, hace inviable y desaconsejable tomar decisiones parciales respecto a casos puntuales que pudieran terminar afectando el proceso general, pero se ha garantizado la continuidad de esta persona en tareas de apoyo al Tribunal Administrativo. En cuarto lugar, en materia de afectación de recursos financieros y también en virtud del periodo de austeridad presupuestal, la Secretaría General ha realizado esfuerzos para solventar las necesidades de funcionamiento del Tribunal Administrativo. Es un tema conocido, pero creo que vale la pena recordarlo, el hecho de que toda la OEA ha sufrido recortes presupuestarios que han implicado esfuerzos para las áreas, los cuales han sido solventados en base a trabajo adicional por parte del personal que continuó trabajando en cada una de las reparticiones. Vale recordar también que en materia de recursos humanos el Tribunal Administrativo mantuvo el número de personas de apoyo y sigue contando, al igual que en 2016, con una secretaria del Tribunal y una consultora, siendo una de las áreas que no debió reducir sus recursos humanos. Sin embargo, y pese a ello, es menester destacar que ante el conocimiento de las dificultades financieras del Tribunal Administrativo, el propio Secretario General dispuso la entrega al Tribunal del 100% de su presupuesto en el primer semestre del año, contrariamente a la práctica administrativa habitual con otros órganos de la organización que reciben el presupuesto asignado en franjas temporales. El Tribunal Administrativo forma parte de los pocos órganos, por ende, que han recibido la totalidad de su presupuesto correspondiente al año 2017. Es importante también informar, porque hace a la cuestión, que cuando fue informado el Secretario General de que el Tribunal había gastado la totalidad de sus recursos presupuestales para el 2017, dispuso los refuerzos presupuestales necesarios a efectos de garantizar su funcionamiento. El refuerzo al que me refiero fue del orden de $9.500. Un aspecto casi anecdótico, pero que lo menciono. La nota 40/17 del Tribunal Administrativo, que precede a la resolución de cesación de funciones, es de 23 de mayo, semana de la reunión de consulta de cancilleres aquí en la OEA, que todos recordamos. La resolución de cesación de funciones fue del 1 de junio, el lapso que me dio. En ese lapso se hicieron pese a tener la reunión de ministros de Relaciones Exteriores, todas las gestiones para poder contar con este refuerzo. Esto pese a que el Tribunal Administrativo no cuenta con ningún caso en carpeta al día de hoy. Hoy no hay ningún caso estudio del Tribunal, pese a lo cual se han transferido estos nuevos recursos para que pueda mantener su eventual funcionamiento ante eventuales futuros casos. En quinto lugar, y reitero, no estoy siendo exhaustivo, pero estoy presentando algunas de las tareas que la Secretaría General ha realizado en apoyo al Tribunal Administrativo. Se han mantenido diversas reuniones con el propio presidente, el juez Bibiloni. Se ha mantenido una reunión con el Tribunal en su conjunto para abordar los diferentes aspectos de apoyo al Tribunal. Quiero destacar y reconocer la buena iniciativa del juez Bibiloni para la reunión que se realizó oportunamente con las contrapartes involucradas en los conflictos internos dentro de la Secretaría General, que contó con la presidencia del juez Bibiloni, la participación de la Ombudsperson, de la Oficina del Inspector General, del Departamento de Recursos Humanos, del Departamento Legal, del Comité de Reconsideraciones, de la Asociación de Personal y de la propia Oficina del Secretario General. Creemos realmente que reuniones como esas, sostenidas hace poco más de un mes, constituyen el camino de colaboración y trabajo conjunto para seguir avanzando en estos temas. Queda claro, por lo expuesto, y reitero, no estoy siendo exhaustivo, que el conjunto de esfuerzos que ha venido realizando la Secretaría General para coadyuvar al mejor funcionamiento del Tribunal Administrativo, pese a que, reitero, el Tribunal carece de casos en la actualidad. No lo digo en el sentido de que el Tribunal pueda carecer de trabajo, sino lo subrayo en el sentido del bajo nivel de conflictividad interno en este momento al interior de la Secretaría General. Señor Presidente, la Secretaría General entiende también las dificultades en muchos de los aspectos para el trabajo del Tribunal Administrativo, reconoce
que hay aspectos que se pueden mejorar. Los honorarios actualmente fijados para los distinguidos integrantes del tribunal resultan muy bajos, no son comparables. El propio doctor Bibiloni hacía alusión con otros tribunales administrativos de organismos internacionales, como puede ser el Banco Mundial o el Fondo Monetario, pero la Secretaría General reconoce el trabajo serio y constante del Tribunal Administrativo y los distinguidos jueces que lo componen. En definitiva, señor presidente, y por todo lo anteriormente expuesto, creemos que queda claro que la Secretaría General ha cumplido con garantizar en todo momento el contexto y el marco para que el Tribunal Administrativo pueda continuar cumpliendo sus funciones y ha actuado en todo momento en sus relaciones con el Tribunal Administrativo con apego a la base normativa de la organización y con la austeridad como guía. Creemos que de todo lo anterior y haciendo referencia a los elementos que se incluyen en la resolución 390, queda demostrado lo siguiente. 1. En materia de recursos financieros, la Secretaría General ha cumplido y seguirá cumpliendo cabalmente con las necesidades del Tribunal Administrativo, pese a que dicho órgano en la actualidad carece de casos. 2. En materia de la designación del secretario o la secretaria del Tribunal Administrativo, la Secretaría General ha actuado con estricto apego a derecho y corresponderá seguramente presentar un nuevo proyecto de modificación que se adecue a la legalidad de la organización y en particular al artículo 113 de la Carta de la OEA. 3. En materia de la consultora que presta apoyo al tribunal, se ruega la comprensión de los distinguidos integrantes del Tribunal Administrativo, dado que la Secretaría General se encuentra trabajando en una solución integral para la organización y parecería no resultar de justicia hacer prevalecer casos particulares sobre el conjunto de la organización. 4. Dado que con los refuerzos remitidos el tribunal cuenta con los recursos financieros y los demás elementos presentados mediante la resolución 390 del Tribunal Administrativo parecen entonces estar solventados, en el marco de la autonomía del Tribunal Administrativo, la Secretaría General se permite muy respetuosamente sugerir al distinguido señor presidente y demás integrantes la posibilidad de revertir la resolución y retomar la importante tarea que el Tribunal Administrativo presta a esta organización. Es cuanto tengo que informar, señor presidente, le agradezco. Muchas gracias, señor jefe de gabinete, el secretario general. Ahora ofrezco la palabra a la delegación de Bolivia. Gracias, presidente, y buenos días a todos y todas. En primer lugar, quisiéramos expresar nuestra solidaridad a la delegación de Nicaragua por el fallecimiento del ex canciller de Nicaragua. En segundo lugar, presidente, quisiéramos agradecer los esfuerzos y la presentación del presidente del tribunal, el señor Homero Bibiloni, juez Homero Bibiloni. Presidente, quisiéramos unirnos a los comentarios expresados por la delegación de Argentina. Bolivia reconoce el papel importante que cumple el tribunal dentro de la organización y lamentamos que la participación del tribunal se haya visto comprometida por la falta de adopción de medidas oportunas por parte de la Secretaría General y que su funcionamiento se haya visto inhabilitado en perjuicio de nuestra organización, tal como lo manifiesta en la resolución 390. Asimismo, presidente, quisiéramos solicitar que cuando se aborde el tema de presupuesto de la organización se considere la solicitud presentada por el tribunal para la asignación de recursos suficientes y necesarios para su funcionamiento. Gracias. Muchas gracias, Bolivia. Ofrezco la palabra a la delegación de Ecuador. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos y todas. En estos años, como ustedes saben, el Ecuador se ha caracterizado por el apoyo frontal al sistema interamericano de derechos humanos, especialmente a la Corte y también a la Comisión. El día de ayer, junto con algunos países, pusimos corchetes en algunos puntos del proyecto de resolución que entregaba recursos extraordinarios para el sistema y también incluían a la CIM, al Instituto del Niño y a la SEDI. Y la
explicación que tengo para eso es algo que se une al pedido de la delegación argentina. Y es que nosotros, desde luego, gustosos levantamos los corchetes de esa resolución, siempre y cuando se reconozca que hay otras instituciones que con muy poco presupuesto podrían funcionar muchísimo mejor. No se trata solamente del caso del Tribunal Administrativo de la OEA, que es un caso a claras luces que reclama nuestra atención inmediata. O sea, simplemente va a dejar de funcionar. Si ustedes se acuerdan, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos llenó hace un año de público alborozado, bastante fogoso, que nos exigía recursos para no dejar de funcionar porque se iba a parar todo el sistema. Bueno, aquí tenemos un magistrado que humildemente está pidiendo un poco de recursos porque también el tribunal va a dejar de funcionar. No tenemos público que le aplauda y cámaras que luego hagan apología de los malos funcionarios que somos por no darle recursos. Pero también tenemos al Comité Jurídico Interamericano que vino a pedir recursos. Pero estamos hablando de 10, 15, 20 mil dólares. Necesitan eso para reunirse 1, 2 veces al año. Tenemos a la Junta de Auditores Externos que pidieron, me parece, 80 mil dólares. Tenemos al Grupo de Trabajo de Expertos de San Salvador que no cuenta con un solo centavo. Tenemos al Grupo de Trabajo al programa para la inclusión de personas con discapacidad, recursos para promoción del acceso de la mujer a la propiedad de la tierra en la ruralidad, en el campo, 0. Tenemos un ofrecimiento del señor secretario general adjunto que hizo amablemente después del terremoto del Ecuador, de conseguir recursos para coordinar todo el sistema de alerta temprana que podría reaccionar en caso de desastres naturales. ¿Cuánto de ese dinero tan generoso que ya tenemos porque la hermana República de Brasil ha cancelado y que ahora estamos pasando en la resolución que la veremos posteriormente, va dirigido a cumplir el ofrecimiento del secretario general adjunto, básicamente para los países del Caribe y los países que estamos en el área del Pacífico, que somos directamente afectados por terremotos o tsunamis. Estoy poniendo pocos ejemplos, seguramente la Secretaría General nos podrá ilustrar con 500 pedidos de recursos, pero los corchetes son por eso, no porque no queramos dar un centavo a la Corte y a la Comisión. Tienen todo nuestro respaldo y si fuera por nosotros, no solamente los 8 millones deberían ser para ellos, sino 50 millones para que funcione con todo lo necesario y toda la autonomía, tanto la Corte como la Comisión. Pero ¿y estos otros? ¿No valen la pena las mujeres del campo? ¿Las personas con discapacidad? ¿El Tribunal Administrativo? Va a ser una larga jornada. Gracias, presidente. Muchas gracias, Ecuador. Ofrezco nuevamente la palabra previamente ofrezco la palabra a Argentina. Muchas gracias, señor presidente, y con las excusas del caso por volver a hacer uso de la palabra. Hemos tomado nota de lo que el señor jefe de gabinete de la Secretaría General nos ha descrito como conjunto de esfuerzos, para resumir, que la Secretaría ha llevado a cabo para, en principio, estimamos, regularizar la situación en el caso específico del tribunal, pero lamentablemente todos esos esfuerzos, que fueron muchos, y los describió de una manera por lo menos taxativa, si no bien exhaustiva, como dijo, no impidieron la adopción de la resolución 390 de parte del Tribunal Administrativo.
Esto es un cuadro desesperado lo que presenta el tribunal. O sea que si todo ese conjunto de esfuerzos no pudo frenar la adopción, creo que vamos a tener que revisar un poquito esos esfuerzos y ver de qué manera son un poquito más efectivos. Por supuesto, mi delegación este tema lo va a mantener abierto. No pensamos que tiene que pasar desapercibido y vamos a acompañar enfáticamente, de la manera que sea, el proyecto de reforma al Estatuto del Tribunal Administrativo que nos acaban de presentar. Lo hemos estudiado y muy probablemente lo copatrocinemos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Argentina. Ofrezco nuevamente el uso de la palabra al juez Homero Bibiloni para que pueda referirse a los comentarios de las delegaciones y de la Secretaría General. Gracias, señor presidente. Sin ningún ánimo de polemizar con el embajador Conque, con quien hemos tenido diálogos interinstitucionales en el marco de nuestras respectivas competencias en este año, debo manifestar algunas visiones diferentes. He sabido que ante una imagen nunca dos personas van a decir lo mismo. Entonces, desde la lógica del tribunal, debo hacer algunas precisiones con algunas referencias fácticas. El tema del espacio efectivamente nos ha sido formalmente asignado un espacio, pero debo aclararle a los delegados para tener una idea de cómo estamos funcionando, que el tribunal tiene una sola oficina donde está la secretaria, poblada de ficheros y un cubículo donde trabaja la consultora CPR, donde los casos que se ventilan en el tribunal están en un pasillo a disposición de cualquiera que se pare en el momento que la consultora que está realizando algún tipo de cuestiones tenga que hacer una tarea o ir a una fotocopiadora que está a 50 metros de donde nosotros estamos. Yo personalmente trabajé en ese cubículo, no me quejo, pero estas son las condiciones del tribunal. Y la nueva oficina, que es cierto que está hace un mes, que está por mudarse. Quiere decir que no la tenemos disponible. Hay una cantidad de cajas. Yo hoy fui personalmente, están las cajas, están el parcial desmantelamiento, pero quiere decir que eso es un avance parcial que no ha sido concretado más allá de la decisión que me consta del embajador Conque de promover esa cuestión, pero no ha sido concretada la fecha. El tema de la designación de la secretaria, nosotros con el juez Michel Bastarache, que vino especialmente también de Canadá, propusimos un orden de méritos y solo estamos pidiendo que la Secretaría culmine ese trámite o que nos diga en qué estado está o que lo observe o que pase algo. Pero desde marzo que hicimos el acta y que previamente hicimos todo un protocolo de objetividad para que precisamente el tribunal sea un ejemplo en este tema, estamos esperando y solo ha habido prórrogas, es cierto, siguen funciones, pero con prórrogas precarias de un contrato anterior. Nuestra consultora CPR está en el periodo de vacaciones, es decir, estos 2 meses que se cortan, con lo cual no hemos tenido la asistencia. Y alguien podría decir, ¿por qué un tribunal con pocos casos tiene 2 empleados? Sencillamente, porque ninguno de los jueces vivimos acá. Necesitamos un soporte personal, físico, calificado aquí. Una anécdota, ayer juró el nuevo juez Michael Pay de los Estados Unidos de Norteamérica. Me preguntó dónde estaban nuestras oficinas, pensando que yo tenía un despacho. Se quedó sorprendido. Digo, esta es la realidad. Después podemos pensar, es decir, nosotros no pretendemos ni despachos lujosos ni nada. Queremos un lugar para nuestra consultora, un lugar para nuestra secretaria y la posibilidad de estar funcionando objetivamente. El tema está que si nosotros tenemos una media de gastos operativos de $100.000 anuales, más o menos, esto lo vamos a mandar a la nota, pero nos dan 50.000, es obvio que a la mitad del año se nos acaba. Así que, de alguna manera, esta es la mitad llena o la mitad vacía. Es cierto, nos asignaron el 100%, de la mitad de lo que usualmente tenemos como erogaciones operativas. En este momento, luego de suspender las actividades del tribunal, recibimos una asignación de $9.500. Si yo o cualquiera de los miembros del tribunal vamos a la asamblea, vamos a gastar entre 3.000 y 4.000. Quiere decir que nos van a quedar $5.000 para el segundo semestre del año. Entonces, estas son situaciones de una inestabilidad y además hasta de una prudencia. Por eso decidimos suspender nuestra presencia. No solamente porque teníamos $612, sino porque ahora que tenemos 9.500 no parece razonable gastar un tercio de eso porque nos vamos a quedar sin fondos para lo que necesitemos. Insisto, nuestra impresora está casi a 30 metros de donde estamos trabajando. Quiere decir que cualquiera puede leer, si se demora la secretaria en ir a correr por la fotocopia, saber que está decidiendo el tribunal. Y estos temas son cotidianos, pero son importantísimos a la hora de la seriedad en el trabajo, y yo quiero alertar con esto.
Y por lo tanto, entonces el presupuesto está asignado, pero era menos de lo que necesitábamos. El personal no ha sido definitivamente funcionalizado, nuestras condiciones de trabajo realmente son precarias y es cierto, no tenemos un caso, pero si lo hubiera, lo que tendríamos que decir con $6.000 es, bueno, en realidad vamos a parar este caso, suspendemos los términos hasta tanto pidamos que nos den más fondos. Lo cual parece que, insisto, una justicia a cuentagotas, un tercero imparcial, el debido proceso, y la diferencia que se está planteando es que nosotros hemos pedido 36.000 aproximadamente dólares para fin de año y nos dieron una cuarta parte. Esta es la realidad de los números. Que es cierto que hay buena voluntad, hay un muy buen diálogo con el embajador Conque, pero necesitamos resultados concretos en el corto plazo y por eso es que nuestra resolución se mantiene con una advertencia. No hemos bajado las puertas del tribunal, hemos suspendido para nuevos casos porque seguimos atendiendo y tenemos todavía una sentencia en ejecución que estamos sobre la misma en orden al cumplimiento y cualquier otro de los temas administrativos que correspondan. Así que yo quería simplemente aclarar esto sin ningún ánimo de polémica. Nosotros vamos a mandar información documentada, así que agradezco la posibilidad de la palabra al señor presidente. Muchas gracias, señor presidente del Tribunal Administrativo. No habiendo otros comentarios de las delegaciones, esta presidencia sugiere agradecer y tomar nota de la presentación del presidente del Tribunal Administrativo de la OEA, juez Homero Bibiloni, así como de los comentarios realizados por las delegaciones. Así queda acordado. A continuación, pasamos al siguiente punto de nuestra agenda del día de hoy, que está referido a la instalación de la Comisión de Estilo del 47º Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Quisiera recordar que el artículo 28 del reglamento de la Asamblea General establece que el Consejo Permanente de la Organización constituirá una comisión de estilo integrada por delegaciones designadas en la última sesión ordinaria que se celebre antes de cada periodo ordinario o extraordinario de sesiones de la Asamblea General, que representen respectivamente cada uno de los 4 idiomas oficiales de la organización. La Comisión de Estilo recibirá las resoluciones, declaraciones y recomendaciones aprobadas por la Asamblea General, corregirá los defectos de forma y velará por la concordancia de los textos en los idiomas oficiales. De observar defectos de forma que no pudiera corregir, la Comisión de Estilo elevará el asunto al Consejo Permanente para que tome una decisión al respecto. En consecuencia, la presidencia del Consejo Permanente propone que la Comisión de Estilo incluya a las siguientes delegaciones: Brasil para el portugués, Haití para el francés, Guyana para el inglés y México para el español. Las reuniones de la Comisión de Estilo estarán abiertas a la participación de todas las delegaciones. Consulto a las delegaciones si tienen alguna objeción. De no haber objeciones, así queda acordado. El siguiente punto del orden del día se refiere al informe de actividades 2016-2017 de la Comisión General. Me dirijo ahora a este Consejo en mi condición de presidente de la Comisión General con el objeto de presentar un informe de actividades de esta comisión para el periodo 2016-2017.
En mi condición de presidente de la Comisión General y en cumplimiento del artículo 32 del Reglamento del Consejo Permanente, me permito presentar ante ustedes un resumen del informe de actividades 2016-2017 llevadas a cabo por la Comisión en cumplimiento de los mandatos que le fueron asignados por este Consejo Permanente. En primer término, en lo que respecta a la presentación y consideración de los informes anuales por parte de los órganos, organismos y entidades de la OEA, la Comisión General, por mandato del Consejo Permanente y con base en lo dispuesto en el párrafo F del artículo 91 de la Carta, analizó los informes de la Organización Panamericana de la Salud, la Comisión Interamericana de Mujeres, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Asimismo, recibió y consideró el informe del Secretario General sobre la implementación del Programa Interamericano sobre la promoción de los derechos humanos de la mujer y la equidad e igualdad de género y el informe sobre la implementación de la Convención de Belén do Pará en cumplimiento de la resolución AG-RES 2887, además de recibir por parte del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos el informe sobre los resultados en la implementación de los mandatos de la resolución AG-RES 2881 en relación con la Red Consumo Seguro y Salud y el Sistema Interamericano de Alertas Rápidas. Las observaciones y recomendaciones formuladas por la Comisión General en relación con los anteriores informes están debidamente incorporadas en la versión escrita del informe de actividades que será distribuido a la brevedad a todas las delegaciones. En segundo lugar, en lo que se refiere a la presentación y negociación de temas a ser elevados al 47º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, esta presidencia presentó en la pasada sesión ordinaria del Consejo Permanente un informe preliminar en el que se elevaron los párrafos acordados por la Comisión hasta esa fecha para su transmisión a las diferentes comisiones permanentes y al CIDI para incluirlos en los proyectos de resolución ómnibus de los pilares pertinentes. En ese mismo informe, En ese informe también fueron presentados los proyectos de resolución 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas, y el papel prioritario de la OEA en el desarrollo de las telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación a través de la CITEL, acordados por el Consejo Permanente y elevados a la Asamblea General. En esta ocasión, y con base en los acuerdos alcanzados en la última reunión de la Comisión General, el pasado 9 de junio, me permito informar y solicitar al Consejo Permanente los siguientes aspectos. En relación con los párrafos contenidos en el documento de trabajo de la Comisión General, con la clasificación CP/CG 2078/17 en su revisado número 6, primero, que se incorpore en el proyecto de resolución ómnibus del Pilar de Derechos Humanos el párrafo operativo 6 de la propuesta de Uruguay sobre derechos del niño. Segundo, que se incorpore en el proyecto de resolución ómnibus del Pilar de Derechos Humanos el párrafo operativo 15 de la propuesta de México y Perú sobre fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Mujeres para la promoción de la equidad e igualdad de género, los derechos humanos de las mujeres y las niñas y la eliminación de la discriminación y todas las formas de violencia en su contra, así como la propuesta alternativa presentada por la Delegación de Canadá. Estos párrafos se transmitirían abiertos. Tercero, que se incorporen en el proyecto de resolución ómnibus del Pilar de Desarrollo Integral, según corresponda, los párrafos de la propuesta de Brasil sobre protección de los consumidores, red, consumo seguro y salud. Y cuarto, que se incorporen en el proyecto de resolución ómnibus del Pilar de Desarrollo Integral, según corresponda, los párrafos de la propuesta de Argentina sobre la 7ª reunión ordinaria de la Asamblea de la CITEL. En relación con los proyectos de resolución negociados por la Comisión que se elevan al Consejo Permanente para su consideración y posterior remisión a la Asamblea General, presento, primero, el proyecto de resolución fortalecimiento de órganos, organismos, entidades, iniciativas y mecanismos de la OEA, acordado por la Comisión en su reunión del 9 de junio de 2017 y distribuido como documento CP/CG 2077/17, revisado número 5. En relación con este proyecto de resolución y a pedido de la delegación de la distinguida delegación de Uruguay, se solicita que el párrafo operativo 1, el cual está abierto,
que hace referencia al tema del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, sea trasladado e incorporado, como ya mencioné, abierto al proyecto de resolución ómnibus del Pilar de Derechos Humanos. En ese sentido, este proyecto de resolución ya quedaría acordado, ya que este es el único párrafo que está abierto en esta resolución, en este proyecto de resolución, ya la resolución en su conjunto quedaría completamente acordada. Respecto al proyecto de resolución institucionalidad de la Organización de los Estados Americanos presentada por la Delegación de Bolivia, considerado por la Comisión en sus reuniones del 23 y 30 de mayo y 9 de junio de 2017, se eleva a este Consejo Permanente como documento CP-CG 2083/17, revisado número 2. Estimados colegas, antes de retomar mi posición como presidente del Consejo Permanente, deseo agradecer nuevamente a las distintas delegaciones por su apoyo, su trabajo, su espíritu constructivo demostrado durante las diferentes sesiones de la Comisión. Asimismo, agradezco todo el trabajo realizado por la Secretaría General y la Secretaría de dicha Comisión. Ahora, como presidente del Consejo Permanente, consulto a las distinguidas delegaciones si podemos acordar, con base en el informe que ha hecho la Presidencia de la Comisión General, que se incorporen en los proyectos de resolución ómnibus de los pilares pertinentes los párrafos contenidos en el documento de trabajo CP-CG 2078/17, revisado número 6. México. Muchas gracias, señor presidente. Siendo la primera vez que hago uso de la palabra el día de hoy, quisiera, antes que cualquier otra cosa, sumarme a las expresiones de pesar que usted hizo al inicio de esta sesión por el fallecimiento del padre Miguel de Escoto. Lo recordamos con gran aprecio y respeto, tanto por su destacadísima función como canciller de la República de Nicaragua, como también en el ejercicio de la presidencia de la Asamblea General. El padre de Escoto fue un ejemplo para muchos de nosotros y en lo personal le guardo un enorme aprecio y por eso quería hacer mías sus palabras y desde luego extenderle a la delegación de Nicaragua estos sentimientos para que puedan ser transmitidos a su gobierno y a los familiares del padre de Escoto. Con respecto a los temas que estamos abordando, señor presidente, me quedó un poco la duda de la situación sobre el proyecto de resolución que su país presentó sobre fortalecimiento institucional o institucionalidad en nuestra organización. Simplemente quisiera pedirle alguna aclaración si esto lo vamos a abordar un poco más adelante, porque entiendo que están muy avanzadas las negociaciones, o si el informe que usted nos acaba de presentar de la Comisión General es el final de ese ejercicio y tendríamos que, en ese caso, obtener el documento que usted citó, porque no lo tenemos a disposición, tenemos solo un borrador, no tenemos el documento oficial que usted citó. Muchas gracias. Muchas gracias, México. A veces se confunde, como tengo el rol de presidente de la Comisión General y el rol de presidente del Consejo, se confunden estos dos roles. Sin embargo, una vez presentado el informe de la Comisión General, ahora vamos a proceder a analizar cada uno de los temas. Por ello, iniciamos con el documento de trabajo que teníamos en la Comisión General, un documento de trabajo que solamente contenía párrafos que posteriormente, una vez acordados, iban a ser remitidos a las diferentes resoluciones ómnibus de los pilares. Es en esta etapa que estamos ahora y posteriormente ingresaremos a las resoluciones que aún quedan pendientes en la Comisión General. Entonces, consulto a las delegaciones si podemos acordar, ya que todos los párrafos referidos o recogidos en el documento de trabajo de la Comisión General puedan ser acordados. Aquellos párrafos que están abiertos sean transmitidas a las diferentes comisiones
Prácticamente nos referimos a dos párrafos, un párrafo que hace referencia al tema presupuestario en el tema de derechos de los niños, en el tema del Instituto Interamericano del Niño, y otro párrafo que también está abierto en referencia a un tema presupuestario que hace en el tema de la Comisión Interamericana de Mujeres. Serían los dos únicos párrafos que quedan abiertos, los mismos que van a ser transmitidos en esa condición a la resolución ómnibus de derechos humanos. Ofrezco la palabra a la delegación de Panamá. Gracias, señor presidente. En cuanto al tema de protección de los consumidores, red de consumo, seguro y salud, Panamá levanta el ad referéndum que había sido solicitado por esta delegación. Gracias. Muchísimas gracias, Panamá. Entonces ya quedarían completamente acordados los párrafos que hacen referencia a la red consumo seguro y salud. De no haber otras observaciones, se daría por aprobado estos párrafos. Brasil. Bom dia, senhor presidente. Bom, a delegação do Brasil também, ao tomar uso da palavra pela primeira vez, também gostaria de somar-se aos sentimentos expressados por este órgão em função do falecimento do padre Miguel de Escoto, ex-chanceler da Nicarágua. Presidente, em relação a uma observação muito rápida em relação ao documento que acabamos de aprovar, apenas queria chamar a atenção para o fato de que a versão em português circulada não inclui os parágrafos sobre a próxima reunião da CITEL. Sim. Que também seriam incluídos no próximo na resolução ônibus do CID. Obrigado. Muchas gracias, Brasil. Vamos a solicitar a la Secretaría que pueda tomar nota de esta observación de Brasil y que a la brevedad posible se pueda circular estos párrafos y se haga la incorporación en la resolución ómnibus del CIDI para que los párrafos estén recogidos correctamente. Entonces, de no haber más observaciones, continuamos con aprovecho para consultar a la delegación de Brasil si es posible retirar los ad referéndum que su delegación tiene en los párrafos preambulares y actual operativo 2 en la sección del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes. Brasil. Muito obrigada, senhor presidente. A delegação do Brasil está em condições de se somar ao consenso e retira o ad referendum de todos os parágrafos. Obrigada. Gracias, Brasil. Entonces, así queda registrada y estos párrafos ya quedarían totalmente acordados. Entonces, a continuación, también daríamos ya por acordado el proyecto de resolución fortalecimiento de órganos, organismos, entidades, iniciativas y mecanismos de la OEA y se elevaría para la consideración del 47º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. En esta resolución solamente se tenía pendiente el párrafo que hace referencia a temas presupuestarios de la delegación de Uruguay, ya que la delegación de Uruguay ha solicitado que solamente este párrafo sea trasladado a la resolución ómnibus de derechos humanos, entonces ya la resolución quedaría completamente acordada. Así queda acordado. En relación con el siguiente proyecto de resolución, que tiene el título de Institucionalidad de la Organización de los Estados Americanos, presentado por la Delegación de Bolivia y considerado por la Comisión en sus reuniones del 23 y 30 de mayo y 9 de junio de 2017, elevado a este Consejo Permanente como documento CPCG-CG-2083-17, revisado número 2. Voy a ofrecer el uso de la palabra a la Delegación de Bolivia. Si bien no tuvimos
muchos avances dentro de la Comisión General. Hubo contribuciones importantes de varias delegaciones, sobre la base de lo cual se solicitó a la delegación de Bolivia poder trabajar en un nuevo documento y que de alguna manera se pudiera buscar el consenso entre las diferentes delegaciones. En ese sentido, voy a ofrecer la palabra a la delegación de Bolivia para que nos pueda informar sobre los avances y acuerdos que se tiene en relación a esta resolución. Tiene la palabra Bolivia. Muchas gracias, señor presidente. El día de ayer por la mañana nos reunimos en una sesión que ha sido convocada por nuestra delegación y que trabajó obviamente sobre el documento que teníamos, el último revisado, el revisado número 2 de la Comisión General. Los avances son significativos. Contamos ahora con 3 párrafos preambulares acordados informalmente en esta sesión convocada por nuestra delegación, 3 párrafos resolutivos, de los cuales el segundo y el tercero están acordados. Sin embargo, todavía está pendiente el primero y Perú también estaba en consultas juntamente el primero con el segundo párrafo. Con respecto al título, este también está todavía pendiente de llegar a un consenso. No hemos podido todavía llegar a un consenso, así como con el resolutivo 1, como ya lo había mencionado. Quisiéramos agradecer a todas las delegaciones que han participado el día de ayer. Ha sido un número importante de delegaciones que, a pesar que teníamos otras reuniones en la organización, han podido dejar sus contribuciones. Entonces, realmente se puede ver que ha habido un espíritu y una voluntad de trabajo, porque hemos trabajado durante toda la mañana y el avance ha sido significativo a lo que se tenía en la Comisión General. Gracias, presidente. Muchas gracias, Bolivia. Entonces, la presidencia quisiera proponer a las delegaciones que podamos recoger el documento avanzado, el documento consensuado informalmente por las distintas delegaciones, y este documento se pueda convertir en un documento de trabajo, lo podamos transmitir en esa condición, ya que hay importantes avances, podamos transmitir en esa condición a la Comisión General para su abordaje. De no haber objeciones, entonces, Argentina. Gracias, señor presidente. No, sin ánimo de no hay ninguna objeción al tema. Solamente hemos recibido, aquellos que trabajamos o estuvimos en la reunión de la reunión informal, hemos recibido de la delegación de Bolivia el texto, si bien no es un documento formal. En ese sentido queríamos hacer una aclaración, como bien ha dicho, expresado la delegación argentina, tanto en la primera reunión aquí en el Consejo Permanente como en la sesión informal. Para la Argentina el título aún sigue en conversaciones. La Argentina no se ha inclinado por un título al favor del otro, siempre y cuando lo único que ha mencionado es que el tema de institucionalidad no es lo mismo que fortalecimiento institucional, y en el caso que se hable de institucionalidad hay que referirse a la decisión 1 aprobada el año pasado por la Asamblea General. Muchas gracias. Muchas gracias, Argentina. Ofrezco la palabra a la delegación de México. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, la delegación de México no tiene, desde luego, ningún inconveniente con la propuesta que usted nos hace de que esto sea remitido a la Comisión General, y entiendo que eso tendría que hacerse en Cancún porque no hay sesiones de la Comisión General previstas para mañana o pasado. Sin embargo, yo me pregunto si no podríamos hacer un pequeño esfuerzo en el curso de esta mañana, porque viendo las diferencias en el texto, considero que son realmente menores. Creo que lo fundamental ya está claro. Yo tendría, por ejemplo, 2 comentarios muy rápidos. El tema del título, que creo que se puede resolver a favor del fortalecimiento institucional, porque ese es justamente el lenguaje que ya está acordado en el párrafo resolutivo 1. Y al mismo tiempo creo que en ese párrafo resolutivo 1 podríamos acordar que sea la Asamblea la que establezca ese grupo para darle mayor jerarquía.
Para algo estamos llevando el tema a la Asamblea, pero también está claro que ese grupo tendrá que presentar un informe y unas propuestas al Consejo Permanente en un plazo determinado. Entonces, yo creo que con ese equilibrio quizá pudiéramos encontrar un consenso. Sé que no todas las delegaciones participaron en las consultas, pero si hubiera voluntad, en primer lugar, creo que la ha habido a lo largo de todo este proceso de la delegación de Bolivia y de mis colegas, quizá en unos minutos pudiéramos acordar un texto. En todo caso, yo quería dejar constancia de la flexibilidad de la delegación de México. Creemos que estamos muy cerca de un acuerdo y es un tema importante. Muchas gracias, México. Barbados. Thank you, Ambassador. And first, let me thank you for your excellent chairmanship of this meeting. And since this is the first time that I've taken the floor, let me join you and others in conveying sympathy to the government, people of Nicaragua on the passing of Father Descoto. I interacted with him during his during his presidency of the General Assembly a few years ago, and I found him to be a very gentle yet firm and committed defender of multilateralism. So I just wish to join others in conveying Barbados' deepest sympathy to the people of Nicaragua and government, as well as to his family. And let me also thank you and your delegation for the excellent job that you've done in guiding this issue of the draft resolution that you have submitted. Unfortunately, my delegation was unable to participate in yesterday's discussion, so we don't know what or we haven't seen the latest version of the text. We nevertheless believe that from what everyone has said, that we're very close to consensus. And we, rather than transmit the document in its current form to the General Assembly, we're in your hands, but we think that we can and should make one final attempt based on the version that was developed from yesterday's meeting. We were not part of the meeting, or we weren't able to participate, but nevertheless, we will join the whatever consensus is emerging on this very important issue. So if there could be one final attempt, it will be one less issue that we'll should engage us in Cancun. I think it will send a very strong signal on our collective will to strengthen this organization if we're able to transmit an agreed text to our ministers. Thank you. Muchas gracias, Barbados. Colombia. Te ofrezco la palabra a Colombia. Gracias, señor presidente. Colombia aprecia y constata los esfuerzos que han hecho diferentes delegaciones por ir acercándose en este tema. De manera que creeríamos que igualmente, como lo ha expresado la delegación de México, debería ser este objeto detenido de análisis durante el día de hoy para tener certeza de cómo llegamos a la próxima Asamblea General en esta materia. De manera que yo creo que si hay apreciaciones que hacer en esta materia, podemos aprovechar unos tiempos adicionales y no dejarlo entre los asuntos pendientes. Creo que debemos tratar de decantar al máximo todas las propuestas antes de la Asamblea General, de manera que participamos de la propuesta planteada en esta materia por México. Muchas gracias, Colombia. Ofrezco la palabra a la delegación de Canadá. Thank you, Mr. Chair. And Mr. Chair, would like to thank the Bolivian delegation for having launched this discussion. I think a lot of effort went into the last few days and weeks over trying to reach a consensus on the text. And I know that the text that we're seeing on our screen is a formal text, but I also know that there's an informal text that was shared late last night that reflected, I think,
a fairly broad consensus. So along with what Mexico and Colombia said, Canada certainly would welcome the opportunity to discuss this formally, this informal text, if that can be done, if it could be shared, because I think we could certainly reach consensus perhaps today. Thank you. Muchas gracias, Canadá. Costa Rica. Gracias, presidente. Y nos unimos a las expresiones de condolencia a Nicaragua por la muerte de tan distinguido personaje de su país. En segundo término, quisiéramos referirnos a lo expresado también por los distinguidos embajadores en referencia a que realmente el trabajo realizado por el grupo informal ayer fue exhaustivo y brindó una gran posibilidad de consenso para esta resolución. De ahí que solamente quedan por definir dos aspectos y valdría la pena, concordamos con las delegaciones que nos preceden, en que hay que hacer un esfuerzo para tratar de llevarla cerrada a la Comisión, a la Asamblea General, y estamos también en la disposición de poder trabajar en ello. Gracias. Muchas gracias, Costa Rica. Perú. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido de las delegaciones que me antecedieron, creo que hemos avanzado bastante y si tal vez pudiéramos leer rápidamente los párrafos. Además es un documento bastante más reducido. Creo que se podría cerrar hoy y también podríamos aceptar, digamos, si se pudiera mantener el título como fortalecimiento institucional, que es lo que responde al contenido del proyecto de resolución, podríamos aceptar que el grupo sea establecido directamente por la Asamblea General. Añadiríamos, porque además creo que así quedó ayer en la reunión informal, es establecer un grupo de trabajo del Consejo Permanente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Perú. Ofrezco la palabra a la delegación de Chile. Muchas gracias, señor presidente. Nos unimos también a las expresiones de condolencia por la muerte del padre Miguel de Escoto, ex canciller de la República de Nicaragua. Un hombre extraordinario, un hombre de enorme talento diplomático, un hombre de fe, un hombre religioso que hizo mucho por la paz en su país, pero también la paz en el mundo. Que descanse en paz el ex canciller Miguel de Escoto. En relación a este punto, señor presidente, nosotros asistimos ayer en un momento a las reuniones que tuvieron lugar en las oficinas de la Secretaría General y pudimos apreciar que las delegaciones están tremendamente cerca de alcanzar un acuerdo, un consenso respecto de este tema. Cuando digo Secretaría General me refiero al edificio institucional. Y en ese aspecto quiero señalar que, tal como se ha indicado, el objetivo de la resolución que tenemos a la vista, del proyecto de resolución, que creo que, dadas las cercanías, las convergencias que tenemos, es sobre fortalecimiento institucional, así se señala incluso en su párrafo preambular, razón por la cual nosotros veríamos con muy buenos ojos que pudiera mantenerse y ese fuese el título, de manera tal de que haya consistencia con el proyecto de resolución. Segundo, nos parece importante que la instrucción pudiera ser evidentemente al Consejo Permanente. Nos parece que esto es lo más lógico. Sin embargo, no vemos inconveniente en que pudiera generarse esta instancia, este grupo de trabajo para revisar esta propuesta de fortalecimiento institucional, en donde creemos que pueden haber algún debate, pero que puede ser solucionado hoy día de manera informal, y en ese sentido creemos que no debemos llevar muchas tareas a la Comisión General de la Asamblea General. Creo que estaríamos cerca y por eso nos pronunciaríamos favorablemente para una reunión a la cual nuestra delegación está dispuesta a participar en el curso del día, de manera tal de que podamos resolver
aquí en Washington este proyecto de resolución sobre un tema que nos interesa a todos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Chile. Ofrezco la palabra a la delegación de Trinidad y Tobago. Good morning, Chair, distinguished colleague, permanent representatives. This delegation must begin this morning by joining with other delegations in expressing our deepest condolences to the government and people of Nicaragua on the passing of the former Minister Miguel de Soto. And we would want to continue to offer our solidarity as we understand that institutions rest and are built on the work done by those who have gone before us. And in this regard, we would wish to join with other delegations in recognizing and honoring the excellent contribution made by the former Foreign Minister. Chair, with particular reference to this matter of the draft resolution, I must begin by expressing appreciation again to you, Chair, for the manner in which you're moving this process along, and to the delegation of Bolivia for the work done, its flexibility in working and collaborating with other delegations in arriving at a version of the draft resolution that we support and look forward to finalizing, subject to the concurrence of other delegations today. We think that there is an opportunity for us to address the pending concerns. We particularly, for instance, would agree immediately with the reference to institutional strengthening. We think within that framework, issues of governance, institutional governance, should be addressed. And so we look forward to joining with other delegations in that regard. We also would be prepared to support that the instruction of the General Assembly will be to the Permanent Council. And so we believe that with the proposals made in the refined language presented here in CP CG 2083/17 Rev 2, we can go along. I'd wish to, however, note that it's apparent that there may be a complementary document, informal as it may be, and so this delegation, if that is the case, Chair, this delegation would welcome the opportunity to see that document or any other contributions made by delegations. We support this resolution and look forward to its earliest conclusion, and we are prepared to join in getting to consensus today. Thank you very much, Chair. Muchas gracias, Trinidad y Tobago. Ofrezco la palabra a la delegación de Paraguay. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, transmitir las condolencias al pueblo y al gobierno de Nicaragua por la pérdida de su ex canciller. Yendo al tema que nos ocupa, señor presidente, entiendo que nos estamos refiriendo al documento que informalmente estuvimos negociando ayer. En dicho sentido, quisiera dejar transmitida la posición de mi delegación. Como se mencionaron otras delegaciones, el párrafo 1 de la parte resolutiva nos indica claramente que nos estamos refiriendo a una propuesta de fortalecimiento institucional, lo cual nos indica que ese debería ser el título, fortalecimiento institucional. En ese sentido, Paraguay desearía que ese fuera el título. Y no tenemos inconveniente, vamos a unirnos al consenso, señor presidente, en el sentido de que el grupo pueda ser establecido por la Asamblea General, en el entendido, como lo mencionó la distinguida delegada del Perú, de que es un grupo de trabajo del Consejo Permanente, lo cual va a tener también claridad y se entrelaza con los siguientes párrafos resolutivos, donde establecen de que se tiene que presentar al Consejo Permanente los temas y el desarrollo de las actividades que va a realizar este grupo. En dicho sentido, presidente, considero, y de acuerdo al sentir de esta delegación, de lo expuesto por las delegaciones que hasta ahora hicimos uso de la palabra, que habría condiciones de
consensuar básicamente el párrafo resolutivo 1, quedando pendiente solamente el título y en dicho sentido, como delegación proponente Bolivia, quizá podría transmitir una posición al respecto y con eso quizá, presidente, tendríamos cerrado el documento salvo que otra delegación tenga una posición contraria. Muchas gracias. Gracias, Paraguay. Ofrezco la palabra a la delegación de Uruguay. Muchas gracias, señor presidente, y dado es la primera intervención que realizamos en la sesión de hoy, ante el fallecimiento del ex canciller de Nicaragua, Miguel de Escoto, queremos transmitir nuestras condolencias a su familia y a Nicaragua. Señor presidente, como lo dijeron las delegaciones anteriores que intervinieron en este punto, en las consultas informales del día de ayer, que nos llevó toda una mañana, creemos que todas las delegaciones que participamos hicimos esfuerzos en la búsqueda del consenso y creemos que realmente se avanzó y que prácticamente el texto ya estaría finalizado, señor presidente. Este texto presentado sobre fortalecimiento institucional de la organización. En ese sentido, y como lo dijeron las demás delegaciones, nos parece que cabría hacer un esfuerzo adicional para poder finalizarlo aquí e enviarlo ya preparado para la Asamblea General, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, Uruguay. Ofrezco la palabra a la delegación de Santa Lucía. Thank you, Chair. Good morning, all. St. Lucia joins in expression of condolences to the government and people of Nicaragua on the passing of Father Miguel de Escoto, and also in extending sympathies to his entire family. Mr. Chair, in the interest of brevity, given the extensive agenda before us, St. Lucia adds its voice in support of this resolution and to bringing it forward to the GA. We support we accept the title institutional strengthening and also that instruction be made to the Permanent Council. Thank you, Chair. Muchas gracias, Santa Lucía. Entonces, desde la presidencia entendemos que hay la predisposición de las delegaciones a seguir trabajando y podamos concluir el día de hoy este documento, podamos acordarlo en este Consejo, tomando en cuenta que las consultas con las delegaciones se hizo ayer, recién el día de ayer, no se tiene los textos en inglés. Entonces vamos a solicitar a la Secretaría pueda apoyarnos en la traducción del texto al inglés. También de las expresiones en sala, he podido escuchar que todas las delegaciones que se han pronunciado estarían de acuerdo que la Asamblea sea la instancia que establezca el grupo de trabajo y este sea un grupo de trabajo del Consejo Permanente. Eso es lo que he podido escuchar de las distintas delegaciones. Entonces veo que la diferencia solamente quedaría en la parte del título. Entonces voy a solicitar a la Secretaría nos pueda apoyar en la traducción. Distribuimos el documento y vamos a volver a tratar este documento al finalizar toda la sesión. Vamos a volver a traer para poder discutirlo, analizarlo y mientras tanto vamos a hacer también las consultas informales con las diferentes delegaciones. Ofrezco la palabra a la delegación de Brasil. Boa tarde, senhor presidente. Obrigado. Boa tarde a todas as delegações. O entendimento do Brasil depois de todas as intervenções escutadas nos últimos minutos, é de que os Estados-membros se reuniriam para tentar aproximar o texto de um consenso. Dessa forma, o Brasil gostaria de não prejugar a posição do meu país em relação a nenhum dos parágrafos. Obrigado. Gracias, Brasil. Perú. Gracias, presidente, y muchas gracias por su propuesta. Sin embargo, mi delegación escuchó también que todas las delegaciones que intervinieron aceptaban el título de fortalecimiento institucional, por lo que no veo que haya ningún desacuerdo. Gracias, presidente. Primero lo que vamos a hacer es distribuir el documento al menos en español e inglés para que todas las delegaciones puedan tener disponible. Lo segundo es que se va a hacer las consultas informales y tercero, volveríamos a traer este tema al finalizar, antes de finalizar la sesión del día de hoy. Costa Rica.
Gracias, presidente. Quisiera dejar también expresado en sala que mi delegación apoya este título de fortalecimiento institucional junto con todas las delegaciones que participamos ayer en la reunión informal, que estamos consignadas en el borrador circulado de manera informal. Pensamos, al igual que Perú, que podríamos de una vez solamente dejar pendiente prácticamente que estamos listos para un consenso, porque si es aceptado por todas las delegaciones acá que el título sea fortalecimiento institucional y Perú, como lo ha hecho en su participación anterior, está conforme con el planteamiento hecho por la delegación que propone, estaríamos ya listos para el acuerdo. Gracias. Muchas gracias, Costa Rica. Es importante que todas las delegaciones puedan tener el documento en el idioma que corresponde y sobre la base de ello podamos tomar decisiones y acuerdos. Entonces, lo que vamos a hacer es distribuir el documento y traeríamos nuevamente este tema antes de finalizar nuestra sesión del día de hoy. Tomando en cuenta que además ya es la 1 de la tarde, vamos a declarar un cuarto intermedio en nuestras deliberaciones y invitamos a nombre de la vicepresidencia de este Consejo Permanente y a nombre de la presidencia, invitamos a una pequeña recepción a todas las delegaciones que no tiene ningún objetivo en específico, solamente es un espacio para compartir entre todas las delegaciones, entre todas las delegaciones que somos parte de la organización. Y vamos a solicitar a las delegaciones podamos retornar a la sala a las 2 de la tarde. Tenemos algunas comidas para poder picar entre todos y también algo de vino boliviano. Entonces hacemos un cuarto intermedio en esta sesión.